la programación de capital, y tiene que ver con la falta de exigencia por parte de los consumidores de una comprobante de pago, de una boleta en las bodegas, estos pequeños negocios que suelen tener un carácter familiar y a los cuales la SUNAT, como es su deber, está fiscalizando. Me decía, conversando con Ani Gamarra más temprano en la mañana, que ninguna bodega entrega. Yo creo que ha mejorado enormemente la cultura tributaria en el país y que al contrario ahora persiguen al cliente que no quiere recibir la boleta porque saben que eso puede significar una multa y eventualmente la clausura del negocio. Quizá no sea el caso de todas las bodegas, pero hemos invitado a las dos partes involucradas en el asunto. Estamos con el señor Andrés Choi, que es presidente de la Asociación Nacional de Bodegueros, y con el señor Araldo Cruz, que es el intendente de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. ¿Cómo están, señor Choi, señor Cruz? Muy buenos días, gracias por haber aceptado nuestra invitación para explicarnos cada uno desde su punto de vista los problemas que genera esta falta de entrega de boletas de compra. Señor Choi, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cómo está, don Guido? Bien, el problema de la falta de entrega de boletas es que también hay montos mínimos que sí se pueden entregar boletas y a partir de ese monto mínimo recién se entrega, ¿no? Por ejemplo, uno va a comprar un chicle y no se le va a entregar una boleta, ¿me entienden? Entonces, más o menos los montos creo que son de 5 soles en adelante. Bien, entonces las bodegas sí entregan a partir de 5 soles en adelante. Claro, hay algunas bodegas que de repente por algún motivo o desconocimiento no entregan boletas, pero es por eso que la idea es culturizar. O sea, nosotros tenemos que enseñar una cultura tributaria y hacer que nosotros en la asociación promovemos la formalización como un elemento de crecimiento, ¿no? Y nosotros estamos dentro de esa labor tratando de... ¿Cuántas bodegas hay en Lima, por ejemplo, señor Choi? En Lima aproximadamente hay 60.000 bodegas. 60.000 bodegas. Así es, 60.000 bodegas, y la mayor cantidad de las bodegas se encuentran en el RUS, que es el régimen más pequeño, ¿no? De contribución. Entonces, la mayoría son pequeños negocios de subsistencia, ¿no? En los cuales, pues, los márgenes de ganancia tampoco son muy elevados, ¿no? Son márgenes muy pequeños por los temas de transacciones, ¿no? Entonces, por eso que la SUNAT ha definido pues los tipos de transacción que se tienen que hacer y hacia eso se manejan los niveles tributarios, ¿no? Entonces, hay dos elementos. Un elemento que es a través del RUS solamente pagas una cantidad mensual, ¿no? Dependiendo de todas las ventas que tú puedas realizar hasta un monto determinado, ¿no? Y entonces eso permite que el pequeño contribuyente vaya formalizándose. Entonces lo que estamos hablando mucho con la SUNAT, y nos ha acogido bastante en estos temas, es que realmente no es matar a la gallina de los huevos de oro, ¿no? Entonces, porque lo que hacían anteriormente era te fiscalizaban, no entregabas una boleta y te cerraban y te clausuraban, y usted sabe que 3 días sin vender para una bodega es bien complicado, ¿no? Entonces, nosotros sí saludamos esta nueva actitud de la SUNAT. Hemos estado conversando con la SUNAT para ver qué otros elementos hay para poder ayudar al que quiere contribuir, ¿no? Porque el que no quiere contribuir no lo va a hacer así les des un montón de facilidades. Pero efectivamente al que quiere contribuir hay que darle las facilidades. ¿Cuál es el punto de vista de la SUNAT, señor Cruz? Bueno, ante todo, muy buenos días y agradecer la oportunidad que nos permitan transmitir un poco lo que la Superintendencia Nacional viene realizando. Efectivamente, dentro del plan de formalización para pequeños contribuyentes, es decir, contribuyentes que no venden más de 150 UITs al año, se viene adoptando una nueva forma de trabajo para la verificación de los mismos. Por ejemplo, el cierre, que era una de las consecuencias por la no entrega de comprobante de pago, es una acción que la estamos variando, ¿no? En el sentido de permitirle, en principio, al contribuyente
darle a conocer los mecanismos que tiene para poder contribuir, las facilidades que se otorga a través de toda la administración tributaria. Es decir, informativa. Capacitación tributaria. Efectivamente, estamos con un programa de orientación y asistencia a la formalidad. Y eso que va a implicar que con estas visitas, nosotros ya las venimos realizando, le demos información y las posibilidades que tiene alguien que es un pequeño contribuyente, que le permita finalmente ir contribuyendo de acuerdo a su capacidad, porque esa es la idea. La contribución va de acuerdo a la capacidad de cada uno de los contribuyentes. Y con ello, lo que estamos evitando ahora, como bien lo planteaba el señor Choi, es evitar el cierre que afectaba de manera directa de repente, y lo estamos cambiando. ¿Por qué? Lo que vamos a hacer ahora es, en un afán de contribución, acompañarlo, ¿no? Y decir más o menos de acuerdo al promedio de ventas diarias cuánto le corresponde, y luego sobre eso hacer una verificación posterior y irlo monitoreando para que determinar que efectivamente está dentro de los parámetros que nosotros esperamos que esté contribuyendo, ¿no? Para las bodegas específicamente, como bien se ha dicho, el RUS es una de las opciones que se frecuenta más, y evidentemente es un sistema bien simple, porque lo que hay que tener es pagar una cuota de manera mensual de acuerdo a los ingresos que se obtienen. ¿Están satisfechos con esta actitud? Bueno, sí, lo importante para nosotros era que no nos cierren, ¿no? Y la idea es que, por eso saludamos a la SUNAT, porque nos está ayudando a que no nos van a cerrar el local, podemos seguir trabajando. Y también lo que estábamos planteando con la SUNAT es que las multas sean de acuerdo al tipo de empresa, ¿no? Porque hay multas que de repente pues te ponen para todo tipo de contribuyente, y a veces son montos muy altos, excede entonces, la posibilidad o la capacidad de pago. Así es. Entonces estamos conversando con SUNAT para ver cómo, desde el punto de vista de nosotros como contribuyentes, ¿no?, podemos ser mucho mejores aportantes, que de repente existan algunas limitaciones, porque en el caso anterior la SUNAT te exigía ciertas condiciones, y ahora la SUNAT se ha flexibilizado un poco y nos está ayudando a que estas medidas sean mucho más acordes y mucho más reales para el negocio bodeguero. Ahora, usted hablaba de formalización, pero hay bodegas formales que no entregan comprobantes de pago por todas las compras. Es cierto que por una gaseosa o por un chicle no se va a estar entregando pero se compran a veces una docena de gaseosas, entonces ahí ya sí es necesario entregar el comprobante de pago, y no lo hacen, o el cliente está muy apurado y sale y deja, y eso puede llevar también o acarrear una sanción. Sí, efectivamente, o sea, el hecho de que no nos cierren no quiere decir que uno evada su responsabilidad, ¿no? Y acá lo que queremos es que nos sigan dejando trabajar. Si nos ponen unas multas, perfecto, hay que asumir la posición de la multa, ¿no? Pero también es que no te voy a imponer una super multa que te obliga pues a trabajar todo un mes para poder pagar esa multa, ¿no? Y la idea es que sea una multa que esté de acuerdo a la posibilidad del negocio. Y eso la SUNAT lo está entendiendo muy bien, y es más, creo que hay una primera instancia que comentaba con el señor Cruz, ¿no?, que es informativa, para que ya la reincidencia es lo que se tiene que pedir. Lo que se tiene que saber. Así es. Sí, la línea justamente es, como este es un plan de formalización que tiene varios actores, porque es cierto, ¿no?, la última instancia es finalmente los pequeños contribuyentes que venden finalmente a los consumidores finales, pero dentro de la línea de la informalidad, lo que sí hay productos que provienen de ventas que no están declaradas por alguien, por un operador, que es justamente quien genera la informalidad, porque al no tener evidentemente una bodega el sustento de la compra, le es difícil a veces generar la boleta de venta. Por ello, nosotros como SUNAT venimos trabajando en este momento 3 sectores de alto impacto que le llamamos, sobre los cuales se va a tratar de formalizar la cadena de suministro, le llamamos. ¿Qué quiere decir? Que hay que controlar que quienes venden de manera que venden como mayoristas, efectivamente también estén entregando. Tenemos 2 zonas ahorita que vienen siendo en ese momento levantando información, que es la zona del Mercado Central y la zona de Gamarra, para justamente tratar de llevarlos a todos a un tema de la emisión de los comprobantes cuando corresponda. Bueno, la SUNAT en realidad en ese momento viene tratando de impulsar un nuevo esquema de trabajo, yendo por un tema
de facilitar las obligaciones. Hace poco también, nuevamente, para los contribuyentes que usualmente cumplen, por ejemplo, en el pago de sus tributos de manera mensual, cuando a veces en algún mes, por un tema de liquidez, dejen de cumplir, también se está haciendo una parte inductiva previamente a cualquier acción de cobranza. No creo que hay una línea generalizada justamente que va en un camino de diferenciar a los contribuyentes. Es decir, el contribuyente que tiene siempre el tema de pagar sus obligaciones, en un momento determinado se le puede ayudar. Pero quien es recurrente, tiene un perfil de riesgo de que no quiere pagar, evidentemente ahí la SUNAT actuará con todos los mecanismos que de las facultades que tiene. Vamos a hacer un corte en este programa para luego atender a los oyentes de Capital, porque tu bodega importa, pero también tu formalización y también el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Así que cualquier consulta para el señor Troy o para el señor Cruz será bienvenida inmediatamente después de la pausa. Volvemos. Con Guido Lombardi. ¿Qué esperas? Marca ya el 212-5353 y desde el interior del país llama al 0824-802. Aquí en Capital tu bodega importa, así que estamos muy interesados en conocer las inquietudes, las consultas, opiniones de nuestros oyentes sobre la bodega y las obligaciones tributarias que hay que cumplir con buena voluntad por parte de la SUNAT para no ser drásticos desde la primera, para no clausurar locales, para hacer primero una tarea de información, de capacitación de los pequeños contribuyentes. Si usted tiene una duda respecto de la administración de su centro de abastos, no dude en marcar el 212-5353 y desde provincias el 0824-802. Aló, muy buenos días. Don Guido, buenos días. Juan de Surco. Lo escuchamos, amigo. ¿Cuál es su consulta? Usted acaba de dar el punto, la capacitación del pequeño contribuyente, y eso se logra de la mano entre la SUNAT, el órgano oficial, la Cámara de Comercio de Lima, ojalá que vaya a los distritos, y el gobierno local, don Guido. La capacitación es el punto primordial. Adicionalmente, don Guido, permítame solamente 30 segundos. Los médicos, los centros médicos están evadiendo el comprobante de pago, adrede, no tienen formularios. Cuidado, y el día sábado he pagado una consulta y no tienen el comprobante de pago, se les ha agotado el stock. Es evasión. Cuidado. De acuerdo, muchas gracias, amigo. Bueno, alguien que se entusiasma efectivamente con este enfoque, que además es un enfoque que tiene la ventaja, creo yo, de van de la mano el comerciante, el productor y la autoridad tributaria, y esa es la mejor manera no solo de ir hacia la formalización, sino de lograr una recaudación acorde con el movimiento económico que se produce en el país. Buen punto, además, el que señala a los consultorios médicos y a los centros médicos como lugares de, elusión, para no decir evasión de frente, pero también tienen que ponerle a ojo. No es nuestro tema, así que ni siquiera le voy a preguntar al señor Cruz al respecto, pero habría que poner atención al asunto. Otra llamada. Aló, buenos días. Aló. Aló, sí, buenos días. Sí, ¿cuál es su nombre, por favor? Julio, Pueblo Libre. ¿Cómo está, Julio? ¿Cuál es su inquietud o su consulta? Mi inquietud más que todo, porque veo en mi hija también, voy a ponerle un ejemplo como bodega, porque también es un pequeño negocio que tiene un régimen único simplificado, o sea, es RUS. O sea, mi hija vende y paga mensualmente, es bien cumplida, paga mensualmente lo que le corresponde en el banco, pero me dice, papá, a veces me vienen a comprar, por ejemplo, en el caso de la bodega, pero me piden factura, me quieren comprar 30 cajas de cerveza, pero con factura, por decir, y yo no doy factura, papá, y por eso pierdo mi negocio, por eso pierdo. Le digo, hijita, pero anda a la SUNAT y consulta,
Ya he ido, papá, lo que quieren es que yo me pase como si fuese una gran empresa, con un contador, lleve mi contabilidad, como hacen los grandes, pero yo no puedo por una factura ya pasarme ahí. Debería haber una forma de que también tengan ellos su factura, ¿no? Muy bien, buen punto, don Julio, le agradezco para poder mucho. Cumplir, porque el ejemplo es de una persona que cumple, pero progresar, hay personas que no te compran porque no das factura. De acuerdo. ¿Entiende? ¿Qué se hace? ¿Cuál es la recomendación en esos casos, señor Cruz? ¿Y cuál es su experiencia, señor Choi? A ver, sobre el tema, efectivamente, quienes venden a consumidores finales no otorgan factura. ¿Por qué? Porque la factura lo que da es un crédito fiscal. Es decir, cuando alguien compra con factura un determinado producto, él puede deducir del IGB que le toca pagar ese IGB que ha comprado, ¿de acuerdo? Por eso dentro de la cadena de control del impuesto general a las ventas, el tema de otorgar factura tiene que ser controlado porque permite deducir el pago de impuesto. Por eso es que cuando se crea el régimen único simplificado, se da para personas que hacen una venta a un consumidor final. Pero el caso que plantea el oyente, efectivamente, o sea, y va en la línea del crecimiento. O sea, cuando tú tienes una bodega y comienzas a crecer, es posible que puedas ir a un tema de crecimiento y otorgar comprobante de pago de manera distinta, que es la factura, pero para ello efectivamente hay que cambiar de régimen. Es cierto que si va al régimen general se le va a obligar a realizar una serie de mecanismos de control que incluye una contabilidad completa, pero en el tránsito tenemos un régimen especial de renta que le llamamos, que le va a permitir a alguien otorgar sin tener la obligación de llevar contabilidad completa. Entonces es con menos registros, no se obvian, va a tener que ir a un tema de registrar operaciones, pero a la vez la SUNAT, en el mecanismo también que viene impulsando de facilitar y hacer que las obligaciones tributarias sean menos costosas, viene implementando una serie de mecanismos de emisión de comprobante de pago electrónico, de llevar libros electrónicos, que van a reducir finalmente que alguien pueda migrar a un régimen distinto y llevar un control adecuado y que no sea tan costoso. ¿Qué dicen sus asociados respecto a este tema, señor Choi? Bueno, sí, es que es parte del crecimiento del negocio, ¿no? Entonces, en muchos casos a veces uno empieza como un pequeño negocito chiquito y bueno, ahí lo único que se tiene solamente son consumidores, bien, y de ahí uno va creciendo, y también dentro del barrio también existen grandes empresas, entonces también es otra oportunidad para poderlo hacerlo. Y como decía el señor Cruz, hay un proceso de crecimiento, o sea, no es que yo me quedé en un régimen y de ahí me quedo ahí, sino que puedo migrar a otros regímenes. Eso es un tema de capacitación, y es por eso que nosotros siempre hemos incidido en el tema de capacitación. La capacitación al contribuyente, que es un factor principal para saber cómo cada quien estamos en qué régimen y cómo podemos manejarnos en nuestro negocio. Ahora, si bien es cierto, a veces el tema de la factura se convierte en un elemento esporádico, no, o sea, no es que todo el tiempo tenga que seguir vendiendo a un cliente. Tengo que evaluar en mi negocio si voy a seguir emitiendo más facturitas o no, y si hay gente que me quiere comprar con factura. Entonces, en función a ello, yo voy a decir, ¿me conviene cambiarme de régimen o no me conviene cambiarme de régimen, no? Bueno, aparte también estamos conversando con SUNAT para manejar otros temas que puedan, o sea, lo que nos interesa a nosotros como asociación es que la SUNAT nos ha abierto las puertas para poder conversar qué es lo que se da en la práctica. ¿No? En muchos casos a veces la SUNAT lo que hacía era, bueno, yo pienso de esta forma y hacia esto desarrollo las leyes, ¿no? Pero lo que hemos podido tener en una reunión que hicimos el lunes pasado, ¿no?, es la predisposición de la SUNAT para saber qué otras cosas más y cómo se pueden hacer para facilitar ese acceso al contribuyente, ¿no? Buen punto el que nos dejó don Julio. Entonces, con su pregunta tenemos más llamadas antes del corte y vamos a continuar hablando sobre las bodegas y las obligaciones tributarias. Aló, muy buenos días. Ernesto Martínez lo saluda de Santa Anita. ¿Cómo está, don Ernesto? Un gusto saludarlo. Bueno, mire, los comerciantes de los mercados de barrio que venden pescado, carne, pollo, verduras, tienen un volumen de venta diario mucho mayor que cualquiera de las bodegas en los barrios. Y ellos no están registrados en SUNAT y no contribuyen, solamente sé que pagan un ticket de $1 diario a la municipalidad del distrito. Una CISA. Sí, quisiera que pudieran responderme sobre este asunto, si ellos están exonerados de pago de impuestos
a la SUNAT, a pesar de que su volumen de venta es mucho mayor que las bodegas. Muchas gracias, don Ernesto, gracias por su consulta. ¿Qué le contestamos a don Ernesto? Bueno, efectivamente, como le comentaba anteriormente, nosotros venimos trabajando algunos segmentos en los que vamos a identificar a los proveedores de grandes productos sobre los cuales se generan después transacciones que deberían ameritar el pago de algún impuesto. Hay productos evidentemente que no están gravados o están exonerados del impuesto general a las ventas, pero lo que no implica que generan renta, y cuando generan renta hay una obligación por parte de quien la genera de pagar esa obligación. ¿Pero qué producto, por ejemplo, está exonerado de...? Los productos perecibles, por ejemplo, ¿no? Son exonerados del impuesto general a las ventas, ¿no? Los productos de primera necesidad, básicamente, ¿no? El pescado, por ejemplo, está exonerado, pero si alguien lo comercializa, también genera una renta, y sobre la renta sí estaría obligado. Entonces, lo que estamos intentando nosotros controlar es justamente sectores en los cuales se da una serie de transacciones que hoy no están adecuadamente controladas. Por eso le decía, estamos iniciando con el mercado central, por ejemplo, ahí tratando de controlar la cadena de suministros para identificar quiénes son los grandes operadores que generan ello, y sobre ello luego orientar a quienes realicen ya las actividades de venta masiva. Tenemos que hacer una nueva pausa, volvemos de inmediato, porque aquí tu bodega importa, volvemos. Buenos días. Aló. Sí, ¿cuál es su nombre, por favor? Mi nombre es Víctor. ¿Y de dónde nos llama usted, Víctor? Bueno, yo soy de Callao, pero tengo un negocio en Miraflores. De acuerdo, lo escuchamos. Básicamente mi pregunta o duda es la siguiente. Yo tengo un negocio en el cual doy servicios técnicos, ¿correcto? Ya. En algunos casos la gente pide boletas, otros no. ¿Ok? ¿Cómo hago o qué hago yo en esos casos? Yo creo que... puntuales y todo lo demás. La obligación. Usted está en la obligación de entregar la boleta, aunque no se la pidan, pero en fin, acá la autoridad es el señor Cruz. ¿Qué hace el señor Víctor, que presta servicios técnicos? Imaginemos que sean de cómputo, entonces uno lleva su computadora a arreglar, él le cambia una pieza más su trabajo, 80 soles. El cliente no le interesa el comprobante de pago. Claro, como usted bien mencionaba, cada vez que uno realiza un servicio, la venta de un producto, tiene la obligación de emitir un comprobante de pago. Y en base a ello es que, por regla general, cada una de las personas que se dedica a una actividad comercial tiene la obligación, cada vez que realiza, como reitero, la venta o un servicio, emitir el comprobante de pago, aunque nadie se lo requiera. Esa es la obligación nuestra, porque gran parte de lo que justamente antes se generaba como cierre de establecimientos era cuando nosotros íbamos a verificar si efectivamente entregaban los comprobantes. Entonces realizábamos una compra simulada o realizábamos un servicio y de manera directa comprobábamos si efectivamente los contribuyentes entregaban o no el comprobante. Esta es la parte que para pequeños contribuyentes hoy estamos variando. Hoy estamos yendo por un tema de asistencia, pero eso no implica que no se entregue el comprobante de pago. Acabo de recibir una llamada telefónica de una persona que me plantea un caso que no tiene que ver directamente con bodegas o pequeños establecimientos, pero en los hoteles se suele hacer una cuenta final que incluye consumos, alojamientos, y se ha dado el caso de que la SUNAT sancione y multe porque el turista o la persona que llegó a alojarse en el hotel, mientras le suben el equipaje a la habitación, va y se toma un trago en el bar. Por ese trago no le dan comprobante de pago, porque va a haber un comprobante de pago final que englobe todos los consumos y resulta multado el establecimiento. ¿Cómo explicar eso? A ver, para la emisión del comprobante de pago hay reglas establecidas, ¿no? Y se dice cuándo existe la obligación de emitirlo. Y eso se da cuando se realiza el pago o cuando se realiza el servicio, ¿de acuerdo? Lo que ocurra primero, dependiendo de ello... No, lo primero es el servicio, ya pidió el trago y se lo sirvió. Efectivamente, pero en el caso de este tipo de acciones,
Efectivamente, problemáticas como estas o casuísticas son las que han sido relevadas como SUNAT, como parte de todo este programa de formalización, porque justamente el ir a orientar no es solamente darle asistencia, sino hemos recogido problemática, y sobre ello es que estamos hoy con este nueva forma de trabajo, ¿no? Que este es plan de formalización que no estamos justamente cerrando, sino diciéndole cómo hacerlo de manera correcta. De acuerdo. Más llamadas. Aló, muy buenos días. Aló. Sí, muy buenos días, ¿Aló? amigo. Buenos días, Armando de San Borja. Lo escuchamos, Armando. Una consulta. Yo no sé qué sanción pueden tener las personas que brindan servicios, por decir, una carpintería, un servicio mecánico. Te dicen por arreglar las llantas, por decir, y te dicen son 50 soles. Y cuando tú le pides factura, te quieren incluir a los 50 soles que tú ya has pactado el IGB. Sucede en innumerables sitios, centros, servicios. Para cualquier cosa siempre te pactamos un precio, y cuando tú no quieres cancelarlo y pides factura, quieren darte la factura pero incluyéndote el IGB. ¿Qué sanción pueden, o a qué puedo apelar yo para decirles que eso está mal y que no puede ser así? ¿Qué debo decirles? A ver, ¿qué nos dice el señor Cruz? En relación a su consulta, lo que ocurre es que cuando uno pacta un precio, se asume que está incluido el impuesto. En todo caso, cualquier producto que esté grabado con el IGB siempre va a tener una parte dentro del precio que corresponde al impuesto. O sea, eso es la obligación. Pero efectivamente, en el caso que plantea, lo que correspondería es que en el precio que se pacte quede claramente establecido que el precio incluye el impuesto. O sea, lo que ocurre es que aparentemente, por lo que menciona el oyente, daría un poco a pensar que el contribuyente lo que quiere es no emitir y darle un precio más barato porque ello ocurra, pero nosotros como contribuyentes tenemos la obligación de exigir, y a la vez cuando se pacte un precio tener claramente establecido que esté incluido el impuesto general de las ventas. Aló, muy buenos días. Sergio. Sí, ¿qué tal, amigo? ¿Cuál es su nombre, por favor? Lupe de los Olivos, Sergio. ¿Cómo está usted? Bueno, le quiero comentar una experiencia cuando estuve en Europa. En Europa, cuando uno no recibe y sale de establecimiento, afuera después te da un inspector nacional, y si te encuentra que no estás con la boleta, te ponen la multa así también. Ajá. Es así en Italia. También el consumidor que no exige la boleta puede recibir una multa. Sí, afuera, efectivamente. Y también los taxis tienen taxímetro y tienen IGB. Yo imagino que acá en Lima hay como 200.000 taxis. Imagínense la cantidad de dinero que se escapa a SUNAT porque no tributan. Claro. En nuestro país será el 20% que tributa, estos son grandes vapores. Vas a una discoteca, incluso hace poco un amigo sacó su revista en el Callao, alquiló un taxi, un auto, que mismo la municipalidad del Callao se lo otorga, y no tenía, no era una boleta que tenía rula, y yo le tomé foto. Digo, le voy a tomar foto de tu boleta, y lo tomé, y realmente es una evasión de impuestos. Bueno, eso quería comentar. Muchas gracias. No, muchas gracias por el comentario, muy buen punto. A mí me estarían multando porque yo normalmente la boleta, para no llenarme de papeles, si no termino con una billetera kilométrica, la termino botando en el basurero del mismo lugar. Ya el señor cumplió con entregármela, ya quedó registrada la transacción, la obligación tributaria se ha generado y se va a cumplir, yo voto el papelito. Si me esperan a la salida, me chaparon. A ver, efectivamente, esa modalidad también nosotros la tenemos reglada. Se utiliza básicamente en campañas, pero de manera muy preventiva, ¿de acuerdo? Lo que hacemos es requerirle al comprador que nos enseñe su comprobante de pago. Caso contrario, en caso no lo haya emitido quien le vendió, nos regresamos con él al establecimiento, le pedimos que le emita el comprobante,
y ya puede ir de manera formal, ¿no? Ese es un operativo pesquisidor que se llama, pero usualmente lo hemos utilizado siempre de manera preventiva, no porque entendemos que hay que luchar mucho con el tema de la cultura, de interiorizarle a todos, cada uno de los ciudadanos del Perú que tenemos una obligación, ¿no?, de exigir, porque parte de ser ciudadano implica ello, cumplir con nuestros propios deberes, y creo que eso es lo que hay que fortalecer como país, que eso hará que seamos cada vez mejores como país. Oiga, pero nos ha dado una gran idea el oyente respecto del IGB sobre los pasajes de taxi, ya que no por el lado del municipio, donde parece imposible que alguien tome una decisión, a lo mejor por el lado de la SUNAT logramos formalizar el servicio de taxi que tanto se necesita y que tantos problemas está causando por el exceso. Bueno, efectivamente, creo que justamente en esta línea de formalización que han ido muchos de las empresas de taxi hoy, la cual ya entrega un comprobante de pago, ¿no? Ya uno puede hoy obtener un taxi sabiendo que le van a otorgar el comprobante de pago, y creo que es una línea sobre la cual para generar cierta competencia y tener mayores clientes, creo que el propio mercado va a ir, ¿no?, tratando en lo posible de que la mayor parte se formalice. Yo creo que es una gran oportunidad y a la vez permite también a un cliente tener la posibilidad de reclamar cuando un servicio no sea adecuadamente prestado. Yo creo que efectivamente es una gran oportunidad y eso ya ha comenzado a tener. Tenemos ya empresas grandes que están formalizadas y emiten comprobantes, y creo que hay que fomentar que eso ocurra como ciudadanos nosotros también. Muy bien, se nos agotó el tiempo. Muchas gracias a Andrés Choi y a Araldo Cruz por habernos ayudado a absolver estas consultas, que son temas complicados, complejos siempre en la administración de pequeños negocios que tienen regímenes especiales, pero que pueden crecer y pasar a un régimen distinto, y nos parece formidable, señor Cruz. Le hago llegar a través suyo la felicitación a la administración tributaria por el hecho de haber flexibilizado su relación con los contribuyentes y haber más bien apoyado los esfuerzos que hacen por cumplir con la administración tributaria. Muchas gracias, señor Lombardi, y bueno, agradecerle la oportunidad que nos permite para transmitir justamente a la ciudadanía lo que la administración tributaria viene realizando en pos de lograr que tengamos la mayor cantidad de recursos para hacer un país mejor. ¿Hay una campaña que se viene por parte de la SUNAT para sensibilizar a los contribuyentes? Como le dije, estamos en unas campañas en las cuales estamos con programas inductivos para contribuyentes buenos, es decir, los que pagan regularmente, y a la vez estamos acentuando los controles sobre contribuyentes riesgosos, que le llamamos, que son los que usualmente no quieren pagar sus impuestos. Muy bien, señores, muchas gracias, muy buenos días. Buenos días. Yo me despido, hasta mañana, amigos. Nos vemos.